por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira del que va a venir? Dad por tanto un fruto digno de penitencia, y no os justifiquéis interiormente pensando: tenemos por padre a Abraham, porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Yo os bautizo con agua, para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja con fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, misericordiosísimo Señor, hoy en este domingo, segundo domingo de Adviento, del advenimiento, de la llegada casi inminente ya, conmemorando esa llegada tuya, esa encarnación tuya, que ya la hemos conmemorado como encarnación, pero que ahora será como nacimiento, como humano, Dios hecho humano, para darte a nosotros con ejemplo de vida, de desprendimiento, de desapego, de despojo, de abandono en tu providencia como Dios. Tú como humano, aquí en la tierra, padeciendo y pasando desde el propio nacimiento en un establo hasta la crucifixión y muerte de cruz, pero con la resurrección, coronando para invitarnos con tu ejemplo a vivir como tú. Ese Jesucristo humano que a la vez es Dios, que a la vez es la Trinidad, que a la vez es el reino de los cielos. Hoy en este Evangelio nos enseñas a través de Juan el Bautista, que nos dice el Evangelio que predicaba convertíos, dice Juan el Bautista predicando convertíos, que es al final de cuentas como último de los profetas de todo el Antiguo Testamento, para lo que estaban todos los profetas. Ellos no tenían derecho a invocar tu Espíritu Santo, nosotros sí, pero sí tenían el contacto directo contigo, les decías lo que tenían que hacer, a veces lo hacían, a veces no, pero la función de todo ese Antiguo Testamento, desde la salida de la esclavitud en el Imperio egipcio hasta este momento de San Juan Bautista, era la preparación para ti, para la llegada del Mesías, el Salvador, el Redentor. Por eso, esos 10 mandamientos que nos diste a través de Moisés, nos dices aquí, como Jesucristo nos dice, he venido a dar plenitud, no a abolir la ley, sino a darle plenitud en el mandamiento del amor. Si cumpliéramos el mandamiento del amor, amar por encima de nuestros intereses, los intereses tuyos, que es que ningún alma se pierda, amar la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos, cumpliríamos todo el resto, del segundo al 10. Y tú, como bien nos prometes lo que nos cueste, esa cruz nos la haces llevadera y ligera y además nos das el resto por añadidura. Así pues, Juan Bautista fue el último profeta ya contigo ahí, al lado, cerca, anunciándote que ya habías llegado, que ya había llegado el Redentor, el Salvador, el Mesías, el Señor. Y dice San Juan, este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que en Isaías, que lo hemos leído todos estos días en las primeras lecturas, dijo esta frase: preparad el camino del Señor. ¿Cómo lo preparamos? Pues como tú mismo nos dijiste, Señor, que en los 22 pasajes lo tenemos en el pasaje número 7. Preparad el camino del Señor es vaciar nuestra alma de nuestros intereses, de tanto yo, mi, siento. No, vaciarnos de nosotros para llenarnos de ti, Señor. Es el mejor negocio, entre comillas, en nuestro paso por este mundo.
negarnos a nosotros mismos, vaciarnos de nosotros, porque tú eres el mejor financiero, el mejor médico, el mejor todo. Eres lo mejor de todo. ¿Qué va a ser la ciencia al lado tuyo? Nada. Y tú así puedes entrar en nuestra alma si nos arrepentimos de todo lo que te hayamos entristecido, ignorado, despreciado, ofendido, que nos arrepintamos, te pidamos perdón y tú puedas así entrar con tu gracia en nuestra alma. Por eso San Juan Bautista dice el Evangelio que estaba bautizando, dice, eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Es que sin nosotros arrepentirnos y pedirte perdón es imposible que tu gracia, tu poder entre en nuestra alma. Es un misterio, pero entra. Y cuando te vivimos así, lo constatamos, que si nos vaciamos de nosotros, nos arrepentimos de nuestros egos, nuestros yoes, para fiarnos de ti a ciegas, que tú eres todo, eres más que todo, eres infinito. Entras en nuestra alma y haces maravillas en nosotros y a través nuestro. Y por eso dice más adelante el Evangelio que San Juan Bautista decía, dad por tanto un fruto digno de penitencia y no os justifiquéis interiormente. Es que si no ofrecemos cruz y la revisamos cada noche para el día siguiente, la del día y la del día siguiente, renunciando a, por amor a ti, en agradecimiento a ti, en reparación de nuestra vida pasada, de todo lo que las consecuencias de lo que nos hemos arrepentido, te hemos pedido perdón y nos has perdonado, en reparación de todas aquellas ofensas también, de aquellas almas que estamos acompañando en ese sí quiero pero no puedo y le acompañamos hasta que por fin, con tu ayuda, se arrepienten y se ponen en camino de su salvación también. La penitencia, el sacrificio, la cruz es necesaria, pero cuando te la ofrecemos son como ceros que adquieren valor. Ponemos un 1 a la izquierda que eres tú, Señor, le das un valor infinito a todos esos sacrificios, a esa penitencia, a esa cruz. Y tú nos prometes, dices, te haré la cruz llevadera y la carga ligera. Sin mí no podréis hacerlo. Pero si me permites entrar en tu alma, dices tú, te haré la cruz llevadera, la carga ligera, y te daré el resto por añadidura. Son promesas tuyas que cumples a quienes nos arrepentimos y intentamos un día y otro que tú entres y hagas tu obra en nosotros y a través nuestro en otras almas que también con humildad te quieren decir sí, pero no pueden, necesitan tu ayuda. Dice San Juan Bautista, dad por tanto un fruto digno de penitencia y no os justifiquéis interiormente, que eso está de moda, ¿no? Es que mi árbol genealógico, es que la sanación intergeneracional, es que la culpa era de mi abuelo, la culpa era del otro, es que mi pecado es porque el otro, el abuelo, el tatarabuelo y no sé qué, me contaron que... No. Por eso dice San Juan Bautista, más actual que nunca, no os justifiquéis interiormente. No os justifiquéis. Dice, yo os bautizo con agua para la conversión, para que os volváis hacia Él. Pero Él, o sea, San Juan Bautista se refiere a ti, Señor, a ti, Jesucristo, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En el Espíritu Santo, que es la Trinidad, Dios Trino, que es el reino de los cielos, donde está el Espíritu Santo, donde está Jesucristo, tú. Está Dios Padre, está la Trinidad, está el reino de los cielos. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego purificador. Un amor que purifica. Tu amor es fuego que purifica. Por eso los que están purificando en el purgatorio sienten el ardor de ese fuego, de ese amor tuyo que es infinito y ese deseo de poder llegar a estar fundido contigo cuando ya hayan terminado de purificar. Y los que no, pues ese mismo amor y fuego que purifica quedará eternamente en la condenación, tristemente, como termina la frase al final del Evangelio de hoy, quemará la paja como un fuego que no se apaga. Ese amor quema a los que murieron rechazándote, a los que no se arrepintieron, que ya no tienen purificación, pero les va a quemar eternamente el propio amor del que se perdieron y que rechazaron. Gracias pues, Señor, por este segundo domingo de Adviento en el que nos invitas a recibirte con ardor, con deseo de que puedas entrar a un alma limpia, que podamos purificar y limpiar y vaciar nuestra alma de tantos cachivaches, podamos recibirte lo máximo, lo más puros posibles y que entres con toda nuestra recta intención, pureza de intención en cada pensamiento, palabra, actitud, acción. Seas tú quien esté actuando realmente
pensando, hablando en nosotros y a través nuestro, en aquellas almas que también te necesitan y te esperan. Amén.